Ayúdanos a poder meditar en tu palabra respecto a nuestra identidad delante de ti. Gracias por tu obra maravillosa a favor de nosotros, Señor. Ayúdanos a poner nuestros sentidos en tu palabra. Esta es mi oración en Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Vamos a tener nuestras Biblias a la mano. Y antes de mencionarle el libro en particular, quiero decirle que el PBI creció el 3.94% en el mes de septiembre. Se dice que ha sido gracias a la construcción, a la minería y al sector agropecuario. También le quiero decir que Universitario venció a Alianza Lima en penales y ganó el clausura de la Liga Femenina 2025. Y una más, ya esto internacional. Chile define este domingo su nuevo presidente en elecciones. Le acabo de dar noticias, ¿verdad? Son noticias interesantes, importantes. Pero un noticiero sin noticia, ¿qué es? Nada, ¿verdad? Un noticiero sin noticia no sería nada. Los noticieros no son la noticia en sí misma, sino más bien comunican lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De la misma manera, queridos hermanos, el creyente no es la buena noticia. El creyente. Somos portadores de esas buenas noticias, de las virtudes de Dios. Es nuestro privilegio ser portadores de la gracia de Dios. Mi tema en esta mañana es portador de virtudes. Usted es una virtud caminante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro, hablando a creyentes, les dice esto que acabamos de leer. Y estos creyentes, hermanos, se encuentran, según el versículo 1 del capítulo 1, si usted sube al capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pedro dice que los hermanos se encuentran en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. ¿Y cómo se encuentran los creyentes en estas provincias de Asia Menor? Se encuentran esparcidos, como si de una sal se tratara. Están esparcidos, dice el verso 1, ¿no? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y ahí están. ¿En qué lugar se encuentran? Están esparcidos. Pedro los llama expatriados. ¿Cómo los llama Pedro? Expatriados. ¿Qué es un expatriado? Una persona que vive fuera de su patria. Y una persona que vive fuera de su patria, ¿qué viene a ser? Un extranjero. Hermanos, y esto es lo que pasa realmente con el creyente. Al venir a Cristo, esta tierra no es nuestra patria. Somos expatriados. Nuestra ciudadanía es celestial, no terrenal. Somos extranjeros en esta tierra. Y vivimos en una sociedad pagana, en una sociedad llena de maldad.
en una sociedad inmersa de contrariedades a la voluntad de Dios, de manera que nosotros venimos a ser extranjeros en esta tierra, peregrinos. Y Pedro dice a los hermanos en el verso 2, capítulo 1, versículo 2, que estos hermanos que están dispersos en Asia Menor han sido escogidos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en esta tierra sobre los hombres? Dios ha elegido soberanamente dentro de este caótico mundo lleno de maldad. Hemos sido escogidos. Queridos hermanos, amigos, buscar a Dios y creer en Cristo no es una cosa de este mundo. Porque este mundo está viviendo en sus formas y en sus maneras. Este mundo no busca a Dios. De manera que todo aquel que está en este mundo y no busca a Dios, pues está en su patria. Una persona que no busca a Dios y está enrolados en las cosas de este mundo, está en su lugar natal. Y esta tierra, hermanos, su naturaleza está inclinada hacia la maldad y hacia el pecado. No así al creyente. No así al que ha sido salvo por la sangre de Cristo Jesús. De manera que en este mundo lleno de maldad nos sentimos extraños. El mundo vive mintiendo, el mundo vive robando, el mundo vive defraudando, el mundo vive matando y tantas otras maldades más. Pero el cristiano es un expatriado en esta tierra, es un extranjero, no pertenecemos aquí. Dios ha obsequiado a los hombres, hermanos, el don de la fe para que crean en Él, porque la fe no viene de nosotros. La fe no viene de creer con todas las fuerzas de que algo va a suceder. La fe en Cristo Jesús no es un mérito humano, no es de los hombres. La fe es un asunto extraterrestre, fuera de este mundo. La fe no viene porque el hombre lo busca, sino que la fe es un obsequio, es un don, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don. ¿Qué es un don? Es un obsequio que no lo merecíamos, pero Dios ha regalado el don de la fe entre los hombres. Ese obsequio, hermanos, Dios ha otorgado a quien le ha placido. Y cuando regresamos a Primera de Pedro, no se separe de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pedro dice que hemos sido elegidos. Note esto: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero me quiero detener un momento en lo que Pedro dice, que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? La presciencia de Dios es el conocimiento anticipado que Él tiene. Presciencia es el conocimiento anticipado de quienes Dios en la eternidad ha dispuesto salvar soberanamente, mirándolos afectivamente por medio de Cristo y no por sus méritos. Repito lo que es presciencia. Es una doctrina, hermanos, es una virtud, es una excelencia,
Es una perfección que Dios ha revelado entre los hombres. Que Dios, en el conocimiento anticipado que Él tiene sobre todas las cosas, desde la eternidad, ha dispuesto salvar soberanamente, mirando afectivamente por medio de Jesucristo a los hombres. De manera que Dios de la eternidad ha obsequiado, ha conocido anticipadamente y ha obsequiado a quien Él ha querido el don de la fe. Y con ganas toca, ¿no? El tren. Con ganas toca. Bueno, a los que nos escuchan, bienvenidos al riel, ¿no? Ese es nuestro privilegio también. Entonces, presciencia es el conocimiento anticipado de quienes Dios en su eternidad ha dispuesto a salvar soberanamente y mirando afectivamente por medio de Cristo a los hombres, no por sus méritos, sino, repito, por nuestro Señor Jesucristo. Presciencia. De manera que la fe de Cristo, hermanos, la fe en Cristo Jesús es sobrenatural. Es por eso que la salvación no se trata de los hombres. La fe es un asunto divino. No podemos ir a la tienda y decir, regáleme por favor o véndame un paquetito de fe en Dios para poder darle a mis primos, para poder dar a mis hijos, para poder dar a mi esposo, porque quiero también que ellos crean. La fe es un asunto divino. De manera que este privilegio de creer en Cristo Jesús, de reconocer quién es Dios, viene a ser, hermanos, un privilegio enorme. No somos un accidente. No hemos venido a Cristo por un accidente. Dios nos eligió intencionalmente para darnos vida eterna y un día morar con Él por toda la eternidad. De manera que cuando regresamos al capítulo 2, versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se realza más lo que ha iniciado a mencionar el apóstol Pedro. Mas vosotros sois, ¿qué somos, hermanos? Linaje escogido. Somos linaje escogido. Un linaje, estamos hablando de una generación, de una descendencia. ¿De dónde viene esa descendencia? De la eternidad. Somos linaje escogido. Dios nos eligió intencionalmente para darnos vida eterna y morar con Él por la eternidad. Ahora, ¿cómo sabemos a quienes Dios en su presciencia ha elegido? No lo sabemos. No tenemos un detector de aquellos que serán salvos en Cristo Jesús. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que esta gracia no ha venido porque nosotros lo hemos merecido. Esta gracia llegó a nosotros de manera inmerecida. Es un regalo, es un obsequio. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos han estado en el pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza no anhela la voluntad de Dios. Es por eso que cuando nos vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Sin la elección soberana de Dios, queridos hermanos, no hubiésemos sido salvos. Sin la elección soberana del Señor. Pero el Evangelio ha llegado para ser predicada y expuesta a todo el mundo. Pero no todos escuchan. Muchos rechazan. Y nosotros, hermanos, si no fuese por la gracia de Dios, si no fuese por elección divina del Señor, hemos estado metidos en esta misma condición de la naturaleza del hombre, delitos y pecados, inclinados hacia la maldad. El verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Esta es la naturaleza plena de la humanidad. Rechazar la voluntad de Dios. ¿Por qué el hombre es condenado, hermanos? Es condenado porque ha elegido no creer en el unigénito Hijo de Dios. Allí está la condenación. Y repito, si no fuese por la gracia, hermanos, del Señor, y esto es gracia, ese don inmerecido que el Señor nos ha concedido, el don de la fe para creer la obra que Jesucristo ha hecho a través de la cruz del Calvario, y poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, sucede lo que es la renovación del hombre interior. Somos transformados, regenerados por el poder del Santo Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, usted no es cualquier persona, hermano. Usted no es cualquier persona. Usted no ha venido a los pies de Cristo por mera casualidad o porque alguien lo ha invitado. No hay mérito en usted, no hay mérito en alguien particular. Todo el mérito es de nuestro Dios. Somos linaje escogido, dice el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, y esto es este conocimiento anticipado, afectiva de Dios, a quienes Él dispuso salvar soberanamente, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Linaje escogido. Elegidos por Dios, santificados por el Espíritu Santo. Venimos, hermanos, a nacer de nuevo y a darnos cuenta que este mundo no es nuestro hogar. Y como este mundo no es nuestro hogar, venimos a ser expatriados. Estamos fuera de nuestra patria, más bien vamos camino a ella. Los hermanos que se encontraban esparcidos por diferentes lugares que hemos mencionado, el apóstol Pablo les dice: ustedes están en diferentes lugares. Y así como están expatriados, considérense ustedes que no solamente están expatriados de su nación, porque literalmente estaban fuera de su tierra, sino también entiéndase que su vida espiritual, ustedes no pertenecen a este mundo. El apóstol Pedro diciendo a los hermanos: vosotros sois, no sois cualquier persona regada por diferentes lugares, son nada más y nada menos que linaje
escogido. No son productos de la casualidad. No somos un accidente. Dios nos ha elegido intencionalmente para darnos vida eterna y un día morar con Él por toda la eternidad. Seguido a esto, hermanos, ¿qué tal virtud, verdad? ¿Nota usted esta gran virtud de Dios? Esta excelencia de Dios para con el hombre pecador. Después les dice que son real sacerdocio. Mas vosotros sois linaje escogido. Ahora les dice, son también un real sacerdocio. Todo creyente en realidad es un sacerdote delante de Dios. ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Era un representante de Dios en la tierra, un sacerdote. Ministraba entre el pueblo. Eran esta especie de mediador. El sacerdote enseñaba al pueblo. El sacerdote hacía reverencia delante de Dios por el pueblo. Ofrecía sacrificio delante de Dios por el pueblo. Ofrecía alabanza y adoración. Era una especie de mediador, hermanos, un sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero Pedro dice que ahora el cristiano tiene ese real sacerdocio. Es decir, no necesita un representante aquí en la tierra para acercarse a Dios. El creyente, al tener su hogar en los cielos y al ser Dios mismo su Padre, no necesita un sacerdote, un mediador que diga, ¿sabes qué? Necesito ayuda de Dios. ¿Puedes tú? ¿Qué necesito para que Dios me escuche? Tienes que venir a misa. Necesito el favor de Dios. ¿Qué necesito hacer? Bueno, tienes que leer tienes que recitar tantas Aves Marías, o tienes que hacer esto y lo otro para que recibas el favor de Dios. El apóstol Pedro dice a los creyentes, no necesitan ustedes de otro mediador más que Cristo mismo. No necesitamos a alguien en la tierra que nos represente delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? El libro de Hebreos, por favor, capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, nuestro único mediador es Jesucristo. Él ha hecho la obra una vez y para siempre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Al capítulo 4, versículo 16 del mismo libro, vayamos por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esto no lo podía hacer cualquiera. Para poder acercar al pueblo con Dios, se necesitaba un sacerdote. Ahora el apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio. De manera que Hebreos dice, el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, podemos acercarnos confiadamente al Señor. Ahora mismo usted puede decir, Señor, soy pecador. Señor, tú sabes en la condición en la que me encuentro. Señor, tú conoces mi necesidad. Señor, pongo mi confianza plena en la obra de Jesucristo, quien es el único mediador entre usted y mí y mi persona. No hay otro mediador. Sin embargo, hermanos, la naturaleza del hombre es buscar la religiosidad. Busca mediadores
para ser encontrados justos delante de Dios. Voy a buscar que alguien ore por mí. Mejor que canten otros, porque otros pueden cantar mejor que yo. Tengamos cuidado, hermanos, de estar viendo otro mediador más que nuestro Señor Jesucristo. Muchos ponen a sus otros mediadores dentro de la familia, a sus padres. Papá, ora por mí. O papá, ¿has ido a la iglesia? O anda a la iglesia por mí. Querido hermano, usted no es mediador de sus hijos. Usted no es mediador de su esposo. Usted no es mediador de su esposa. Cada quien da cuentas delante de Dios. Y si no se reconoce al único mediador, Jesucristo, pues realmente no hemos entendido nuestro real sacerdocio. Tenemos, hermanos, la libertad. Al poner nuestra confianza en Cristo Jesús, no necesitamos de otro mediador. Tenemos acceso pleno a la gracia, al mismo trono del Señor. Usted tiene libertad de entrar, hermanos, al trono de Dios por medio de Jesucristo. Él ha sido y es nuestro único mediador. Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque somos real sacerdocio, hermanos, podemos decir: Señor, aquí está mi cuerpo a tu servicio. Porque tenemos real sacerdocio, podemos decir: Señor, aquí está mi canto. Va a llegar delante de ti en los méritos de Jesucristo. Señor, aquí está mi negocio. Señor, aquí está mi trabajo. Señor, aquí están mis estudios. Señor, aquí está todo lo que me permites tener. Todo lo que soy, lo entrego a ti. Está en tus manos. Es tuyo, Señor. Santifícalos. Obra en ellas para tus propósitos soberanos. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Nos adueñamos de las cosas de las cuales Dios nos ha dado mayordomía sobre aquellas cosas. Y estamos buscando mediadores. Otros mediadores para querer de alguna manera agradar mejor al Señor. Cuando en sí mismo el creyente tiene ese real sacerdocio de poder entregar aquellas cosas para la gloria y honra del Señor, hermanos. Hay muchas personas que cuando termina de construir su segundo piso, llaman a alguien, ¿no?, para que les ore. Ponen ahí una botellita con un crucifijo allí, para que rompan la botellita y hacen una celebración porque ya está santificado ese techo, ¿no? La gente anda buscando mediadores, hermanos. Muchos tienen estampitas en sus billeteras de sus abuelitos, pensando que les va a salir bien las cosas, van a tener buena suerte. Muchos están poniendo su confianza en cualquier otro supuesto mediador. Muchos ponen su mediador en sus propios conocimientos, en sus propias posesiones. Tenemos libre entrada ante el trono y declarar al Señor: Señor, este es mi trabajo. Señor, no es mío. Te lo consagro, Señor, a ti. Señor, mi familia, lo consagro a ti, Señor. Señor, acabo de tener mi terreno, lo consagro a ti, Señor, porque somos real sacerdocio. Dios nos escucha y tenemos el acceso pleno a su trono para que todo lo que hagamos y todo lo que tengamos glorifique su nombre.
Es por eso, hermanos, que cuando Pablo habla acerca de un matrimonio que ha venido a los pies de Cristo, cuando uno no es cristiano y el otro sí, dice que el uno santifica el otro. De manera que sus hijos, dice Pablo, un matrimonio en el cual uno es creyente, el otro es incrédulo, los hijos que nacen son santos, no son inmundos. Porque somos real sacerdocio, hermanos, podemos caminar seguros, sabiendo nuestra identidad. Donde usted vaya, hermanos, usted alumbra. El poder del Espíritu Santo, hermanos, no es una ilusión, es real. A tal punto que la oración, en sí mismo la oración no tiene poder, pero es poderoso porque obra la Trinidad en la oración. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos acercamos al Padre por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Porque somos real sacerdocio, tenemos tal privilegio, pero el que no tiene a Cristo, hermano, su vida no es santificada. El que no tiene a Cristo no puede dar. ¿Por qué? Porque no sabe lo que tiene. El que no tiene a Cristo no entiende lo que conoce, porque no sabe dónde va a terminar. Pero los que somos de Cristo entendemos lo que tenemos, sabemos lo que sabemos y dónde va a concluir todo lo que el Señor nos permite saber y conocer. No somos cualquier persona, hermanos. Lo que conocemos, lo que sabemos, lo que entendemos, lo que somos, lo que el Señor nos permite tener. Para aquel que es un real sacerdocio, lo consagra al Señor. Por eso es bueno, hermano, cuando usted se mude a cualquier casa, tenga que ir quizás a otro departamento, consagre el lugar donde usted está. Porque en el mundo espiritual muchas cosas pasan, hermanos. Y tenemos enemigos reales que buscan el desconocimiento de nuestro real sacerdocio. Ore por sus hijos, acérquese a sus hijos y ore por ellos. No es usted cualquier persona. No necesita ir a un cura, no necesita ir a un pastor para que usted llegue a la misma presencia de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. De manera que podemos decir, si hay temor en casa, si hay miedo en casa, está sucediendo cosas en casa, use su identidad como real sacerdocio. Señor, soy tu hijo y tu palabra me dice que el enemigo, los demonios, los malignos no me pueden tocar. Pero cuán válido es para nuestro enemigo es que ignoremos esto. Porque para el enemigo es bueno pensar que todo es nuestro, que lo que tengo es para mí, que lo que sé es para mí. Y vivimos de esa manera, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted consagró algo para el Señor? ¿Su primer trabajo fue consagrado al Señor? ¿Su carrera fue consagrado al Señor? ¿Su negocio fue consagrado al Señor? ¿Sus estudios fueron consagrados al Señor? Pero perdemos esta identidad pensando que somos poseedores de esta tierra. Cuando entendemos que nuestra naturaleza no es terrenal, cuando nos identificamos como expatriados, vamos a tomar todas las cosas como que viene del Señor. Señor, me has dado este trabajo, gracias, Señor, pero este trabajo no va a ser para siempre para mí. Te lo consagro a ti para que tú cumplas el propósito. ¿Por qué me has dado ese trabajo? Porque no voy a estar siempre en esta tierra, voy camino al cielo. Señor, me has permitido esto, me has permitido lo otro. Todo es tuyo, cumple los propósitos para los cuales, Señor, me permites. ¿Por qué, hermanos? Cuando entendemos que somos real sacerdocio, es fácil desprenderse, porque nada es nuestro y todo va a terminar en la tierra.
Pero cuando no entendemos nuestro linaje, nuestro real sacerdocio, nos adueñamos de todo pensando que en esta tierra aquí va a estar las cosas para siempre. Tenemos aquel gran privilegio. La oración del cristiano es una arma poderosa. Y tal vez no se ha dado cuenta. Su presencia, querido hermano, en cualquier lugar donde usted vaya, no es cualquier presencia. Usted es el portador de las virtudes de Dios. Y finalmente, dice el texto, nuevamente vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Sigue diciendo el apóstol a los hermanos que están regados en diferentes lugares y que esta carta fue una circular en realidad para que se lease en diferentes lugares. Soy linaje escogido, no eres cualquier persona. Eres un real sacerdocio, tienes acceso a la misma presencia de Dios por los méritos de Jesucristo. ¿Y qué eres? Una nación santa. En contraste, hermanos, con los que no conocen a Dios, que viven sin fe, viven sin Cristo, viven alejados de la voluntad de Dios, son desobedientes y están perdidos y morirán en sus pecados. De manera que no podemos nosotros identificarnos con esta tierra, hermano. No podemos identificarnos. No podemos identificarnos con lo que practica este mundo. Somos un pueblo, una nación apartada, apartado, santo. Este texto es muy conocido por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Juan 8:24 dice, por eso os dije, nuestro Señor Jesús dice, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No podemos conformarnos, queridos hermanos, a la idea de que esta es nuestra patria. No somos cualquier persona, somos una nación santa. Es por eso que dentro de los discípulos que son llamados muchas veces cristianos, la Biblia dice que realmente el verdadero discípulo es conocido por sus frutos. Por sus frutos. Quien vive para esta tierra, vive conforme a esta tierra. Esta tierra está conformada a no perdonar. Y quien no perdona está conformado al rudimento de la naturaleza de su patria. Quien no sabe amar, vive en los rudimentos de esta tierra, de su patria. Se identifica con su patria. Quien no sabe obedecer, quien conociendo la voluntad de Dios no se doblega a la voluntad de Dios, realmente el hombre se engaña. Bien dijo el Señor Jesucristo, un día estarán delante de Él y muchos dirán, pero yo he estado haciendo esto. Yo he estado en tu iglesia, yo he estado allí fiel. Yo he escuchado todos los mensajes. Y un día Dios va a decir, nunca te he conocido. Nunca te he conocido. ¿Y cuál es el fruto de aquel que no ha conocido a Dios? Vive según lo que vive esta tierra. Bajo ira, bajo pleito, bajo envidia.
bajo murmuración, bajo maldición. Ese es el lenguaje de esta patria terrenal, pero no así de aquellos que son llamados una nación santa. No así, hermanos. Somos apartados, guardados. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén a eso, porque Cristo murió por nosotros. Ahora dice el verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, lea lo que sigue, por él seremos salvos de la ira. Una nación santa, una nación apartada de la misma ira de Dios, por el perdón de pecados que Cristo ha efectuado, hermanos, a favor de sus hijos. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es por eso que es muy penoso ver muchas veces tantas personas que han estado mucho tiempo en la iglesia, pero terminan, hermanos, en una vida mundana. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No parezca extraño, no nos debe sorprender que quizás usted ha conocido a alguien que, es más, hasta ha sido capaz de predicar el evangelio. Ha sido capaz de conocer tantas cosas de la Biblia, pero vive según su patria, porque nunca ha sido y ha conocido su real ciudadanía en Cristo Jesús. No nos parezca extraño. Por eso debemos caminar, hermanos, con entendimiento. Debemos reconocer que realmente somos portadores de virtudes. Un creyente real es un portador de virtudes elegido, siendo un real sacerdocio y siendo una nación santa. Finalmente también el texto va diciendo que somos un pueblo adquirido por Dios. Vamos, por favor. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Qué gran bendición, hermanos, que Dios nos ha dado, ser portadores de aquellas virtudes. Grandísimas virtudes de nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios al escoger a los creyentes para sí mismos no es solamente la salvación en sí mismo, el ser el portador de gracia, sino también ser, hermanos, portavoces de las virtudes de Dios ante otros. Porque ¿para qué somos linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos nación santa, pueblo adquirido por Dios? Allí está. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Comunicar al mundo las excelencias y perfecciones de Dios. Que el mundo sepa que hay un Dios santo, hermanos. Que el mundo sepa que hay un Dios bueno. Que el mundo sepa que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios justo. Estas virtudes de Dios han sido puestas en el corazón de cada creyente, de manera que venimos a ser portadores. Empezando diciendo que subió el PIB, ¿no? En el Perú, que ¿quién campeonó en la liga femenina del clausura? ¿Quién campeonó? La U, ¿no? ¿Que en qué país se desarrollaba las elecciones? Sí, lo escuché. Hermanos, ese es el cristiano. Que el mundo sepa que hay un Dios santo. ¿Y de qué manera decimos que Dios es santo? ¿De qué manera decimos que Dios es excelso, soberano?
esas virtudes grandiosas, Dios ha puesto en sus hijos para que sean anunciadores. Anunciadores. Así como usted sabe que alguien ha ganado un campeonato, así el mundo debe saber que Cristo Jesús es el único que puede perdonar pecados. Que no hay santo más que el único Dios verdadero de las Escrituras. No, hermano, no hemos sido escogidos, no somos real sacerdocio y nación santa para permanecer mudos, para estar enmudecidos o para vivir callados. De allí que toda acción debe glorificar al Señor. Si nadie conoce, hermanos, que su negocio, el accionista mayor es el Señor. Si en su familia no conocen que usted es cristiano, ¿de qué manera se cumple el anunciar las virtudes del Señor? Allí viene lo que ya no nos gusta escuchar. Si usted no ama a su enemigo, ¿cómo el mundo sabrá que Dios le ha amado a usted siendo enemigo de Dios y le ha salvado? Todo tiene sentido en las Escrituras, hermanos. Si usted no sabe perdonar, ¿cómo usted puede proclamar al mundo que hay un Dios perdonador si usted da el ejemplo que no sabe perdonar? ¿Cómo puede usted decir que tenemos un Dios generoso y bondadoso, dador de todas las cosas, si no sabemos lo que es dar? ¿Cómo podemos decir que podemos tener misericordia con otros si no mostramos misericordia? ¿Cómo, hermanos, anunciamos las virtudes de Dios? Le pregunto, ¿cómo? Lo hacemos en nuestra vida práctica, hermanos. Lo hacemos en nuestra dependencia plena del Señor. Por eso las ordenanzas de Cristo, por eso sus mandamientos tienen tanto peso en nuestras vidas. Usted no es cristiano porque quiere y tampoco es cristiano a su manera. Si usted está viviendo un cristianismo a su manera, a su modo, no tiene al Dios de la Biblia. Necesita a Cristo Jesús en su corazón. Usted puede ser el miembro nominal de una congregación, hermanos, pero si usted no se identifica con los cielos, si usted no tiene como Padre al Dios eterno, si usted no tiene como mediador a Jesucristo, si usted no tiene al Espíritu Santo en su corazón, y como evidencia no vive en sintonía todo lo anteriormente dicho, usted puede ser el primero en la lista en los miembros de la iglesia y ser condenado. Es increíble esto, pero la vida cristiana no es religiosidad. No es estar un momento, es una vida 24 horas, 365, 24/7, ese no, 24 horas. Los 7 días a la semana, los 365 días al año. Portadores. Que no tome usted como una carga. Uy, qué pereza, ¿no? Decir a mis amigos que soy cristiano. Uy, qué pereza perdonar a este que ni se merece el perdón. No quiero ni hablarle de Cristo porque el infierno se merece. Uy, qué pereza el Señor, dar un vaso de agua, hacer algo por las cosas del Señor. Quien no evidencia, hermanos, en su vida las virtudes que Dios ha derramado sobre ella, es un religioso más, como tantos. Usted puede escuchar 1000 predicaciones de las mejores exposiciones del mundo, de todos los pastores del mundo. Pero si no tiene a Cristo Jesús y no vive en su señorío y no reconoce su real sacerdocio, no vive adecuadamente en la manera que Dios pide que vivamos en esa nación santa,
Pues realmente el hombre se está engañando. El hombre y la mujer que piensa que por estar en una iglesia ya es salvo y sin hacer nada más. ¿Piensas que por tus obras vas a ser salvo? No, es Cristo Jesús. La salvación es puramente por la fe. La salvación es meramente por la fe. Pero aquella fe se traduce en obras. ¿Y en qué obras? No es que seamos salvos por obras, sino porque hemos sido salvos, manifestamos las virtudes del Padre en nuestras vidas para con el mundo, empezando en nuestro hogar, en nuestra iglesia y por todas partes. ¿Qué tal privilegio, hermanos? Antes de Cristo, dice el versículo 10, por vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Hay dos palabritas, no erais pueblo, y después dice, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Antes de Cristo no erais pueblo, ni habéis alcanzado misericordia. Y eso es, hermano, las personas que no tienen a Cristo Jesús. No pueden decirse que son pueblo de Dios porque no lo son. Si no tienen a Cristo Jesús, no son. No erais pueblo, no habíais alcanzado misericordia. Eso éramos nosotros, hermanos, extranjeros, sin esperanza, viviendo bajo juicio. No éramos nada en términos espirituales. Pero después viene el texto: ahora sois pueblo de Dios, ahora habéis alcanzado misericordia. Y esta es la obra de la gracia, hermanos. Dios nos hizo parte de su familia por pura bondad y no por méritos. Y este es el llamado para nuestras vidas: vivir agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. Hermano, yo me pregunto, ¿usted realmente es agradecido por todo lo que Dios le permite tener? Desde el aire que respira, ¿usted es agradecido? De su trabajo, ¿usted es agradecido? De su profesión, de su tarea, de todo lo que usted tiene y es, ¿realmente usted es agradecido? ¿Comprende su agradecimiento a la bondad eterna de lo que Dios ha hecho, siendo nosotros extranjeros y no merecíamos su gracia y su perdón? Aceptemos, hermanos, nuestra identidad verdadera en Cristo Jesús, siendo elegidos, siendo real sacerdocio y estando apartados. Qué lindo que podemos andar siendo portadores de la virtud de Dios. Donde usted va, no llega. Algunos dicen, he llegado aquí, todos vienen, he comprado un heladito, ¿no? Y todos se rodean, vienen a comprar heladitos. Creo que, ¿qué pasa conmigo, no? Voy a un lugar donde está cerrado y no hay gente y todos llegan y todo allí. No es usted. No hay poder en nosotros, hermanos. Ningún mérito hay en nosotros. Todo es la gracia de Dios. Todo viene de Dios. Y todo va hacia Él. No nos hagamos dueños de lo que no nos pertenece. Nuestro tiempo no nos pertenece. Nuestra vida ya no nos pertenece. Somos expatriados en esta tierra. Esta tierra no es nuestra patria. Apenas somos extranjeros, peregrinos. Y mientras pisemos este suelo, la tarea que tenemos es uno solo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Puestos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por permitirnos, Señor, ser confrontados con tu verdad. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos vivido a nuestra forma, a nuestra manera. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos pensado que todo viene por nuestras fuerzas y por nuestros méritos. Señor, como iglesia vamos a tener un día de acción de gracias. Ayúdanos, Señor, a identificarnos por todo lo que has hecho por nosotros.
Ayúdanos a ser verdaderos portadores de tus virtudes, verdaderos anunciadores de tus virtudes, Señor. ¿Cuánto has hecho por nosotros, Padre Santo? Ayúdanos a vivir como peregrinos. Ayúdanos a identificarnos como expatriados en esta tierra, Señor. A no atesorar cosas pensando que vamos a vivir aquí para siempre. Ayúdanos a poder poner todas las cosas en tus manos, siendo conscientes de nuestra real ciudadanía, Señor, que no es aquí, que espera por nosotros en los cielos. Un día daremos cuenta, Señor, de todas las cosas que hemos hecho en esta tierra. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de todo lo que nos has permitido disfrutar en esta tierra, porque nada es nuestro, todo viene de ti y todo, Señor, va hacia ti, porque toda la gloria y la honra es para ti. Gracias por tu palabra. Te agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.